Hola, ¿qué tal? Una buena tarde con todos. Bienvenidos a la clase número 7. Vamos a continuar, por favor. Revisamos brevemente nuestra clase número 6. Tenemos nuestros apuntes. Habíamos calculado la parte de cimiento de la cadena de amarre. Era un cimiento de hormigón ciclópeo. Habíamos explicado toda esta parte donde se duplica el hormigón y donde debemos corregir. No era una diferencia muy grande, pero debíamos dejar explicando esta parte para que ustedes puedan realizar los ajustes necesarios. Ok, les indiqué que un esquinero tenía un desperdicio, por ejemplo, un duplicado, de hormigón, así como lindero y también central. Luego les indiqué la forma de obtener el área interna por medio del hatch. Era otra alternativa también para encontrar los volúmenes de manera mucho más rápida. ¿Sí? Aunque la desventaja era que no teníamos un registro de cada elemento, por ejemplo, cada dimensión, la dimensión de esa viga, el largo por el espesor o de esa cadena o de ese cimiento de hormigón ciclópeo. Pero se podía hacer de una manera rápida un chequeo, una verificación de este tema. Les indiqué también que la longitud de la columna, nosotros no habíamos contemplado la parte del pedestal, la parte que está en el suelo, le sumamos para realizar nuestro cálculo. ¿Okay? Habíamos visto también la altura de los plintos, que también influye en el cálculo de materiales. Como les digo, es pequeña la cantidad, pero vale que ustedes sepan y comprendan cómo trabaja todo esto, dónde tienen su material, ¿sí? Y si todos los plintos son de la misma altura, mucho mejor, van a tener un solo cálculo, ¿okay? O dos cálculos, dependiendo ya solo del tipo de columna. Acá tenían que ver el tipo de columna y además la altura del plinto para poder calcular el volumen y no duplicar. ¿Okay? Les decía una recomendación también de las sumas, traten de dejar en lo posible para el final. Si no tienen problema con eso, perfecto, pero era una recomendación ahí adicional únicamente. Listo, verificamos nuestras alturas, revisamos brevemente el contrapiso, les indiqué cómo era el contorno, el área que había que tomar e hicimos un cálculo de esto. También dejamos una tarea para el otro modelo. En nuestra hoja de Excel, sí, ya teníamos calculado algunas cosas: replantillo, plintos, columnas, cadenas, el hormigón ciclópeo de las cadenas y también el contrapiso. ¿Okay? Esto, bueno, es para la clase de ahora. Listo. Perfecto. Ahora, vamos por acá. En nuestra clase de ahora ya tenemos nosotros el material, los plintos, algunos elementos estructurales. Ya conocemos de la parte de la subestructura. Les decía, la subestructura es del nivel 00 hacia abajo, es decir, lo que está en el suelo, en contacto con el suelo, y de ahí hacia arriba tenemos la superestructura. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo tengo ya mi plinto, y por aquí arriba tengo mi cadena de amarre, y continúa hacia arriba, ¿ya? Viene por acá, continúa y listo. Un esquema sencillo, simple. Y ahora ya teníamos también el replantillo aquí abajo. Ya estaba todo esto, está explicado. Perfecto, pero ahora continuamos nosotros. Y tenemos una varilla, una de las primeras varillas que vamos a colocar en la base, que es... Bueno, aquí está un poco esquemático. Ya les voy a mostrar unos dibujos más buenos que pueden ustedes también obtenerlos en internet. Hay muchos lugares donde pueden sacar ejemplos, unos dibujos mucho más buenos que estos. Estos son únicamente esquemas, allí, por acá y por acá. Estos círculos que yo estoy dibujando es la varilla transversal. Es como si estos, como mis dedos, fueran la varilla y solo se ve un círculo. Eso es la varilla longitudinal. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi varilla longitudinal y esta es la transversal, miren. ¿Sí? Se ve un círculo en cada uno de estos puntos. Y eso es lo que estamos viendo ahí. ¿Okay? Y al final nosotros tenemos un doblez. Digamos que esta es la varilla y aquí viene un doblez, ¿sí? Y acá viene el otro doblez. ¿Ok? ¿Sí? Pero no es un doblez cualquiera. Todo esto está normado, toda esta parte del doblez. Por ejemplo, aquí en este sector yo puedo tener una fisuración si no tengo cuidado con esto de aquí, que es el diámetro de doblez. ¿Ok? Todos estos temas vamos a verlo en la clase de hoy. ¿Ya? Perfecto. Entonces, al momento de doblar hay que tener mucho cuidado. Como les digo, hay un diámetro aquí de doblez, ¿sí? Hay un diámetro que yo debo respetar. También tenemos varillas y hay una calidad de varillas. Dependiendo del país donde se encuentren, vamos a tener ciertas normativas y ciertos parámetros que seguir o cumplir
¿sí? O tomar como referencia normativas más pesadas, normativas internacionales, por ejemplo, para nuestro caso en el supuesto de no contar con algún dato, ¿ok? Ya. Entonces, ¿cómo doblamos esto? Yo lo doblé así únicamente, así de sencillo, pero ya no tenemos solo la varilla simple, longitudinal, sino que ya la empezamos a procesar, empieza a ser doblada, ¿sí? Ahí tiene características esta varilla, tiene diámetros, ¿sí? Grosores, es decir, algunas cosas que vamos a ver un pequeño resumen. Aquí tengo algunas capturas para indicarles el día de hoy. Vamos con un pequeño video por aquí, igual lo pueden ver en YouTube, ¿sí? Tengo yo acá un rollo de varilla, ¿sí? Normalmente viene varilla longitudinal, ¿verdad? Pero si es una gran fábrica, va a tener enrollada la varilla, ¿ok? Y veamos cuál es el proceso para obtener, por ejemplo, un estribo. Esto es el doblado o el figurado, ¿sí? Del acero. Son procesados por medio de la... Ya, entonces, miren, va rotando, se calibra, se inserta las dimensiones, los cortes, y ya queda programado, miren. ¿Sí ven? Ok. Ya tenemos el gancho, tenemos el corte, entonces todo esto está ya programado en la máquina, en el equipo de figurado, de doblado del acero estructural. Ok, miren aquí hay algo interesante en esta parte aquí. Vamos a hacer una pequeña captura y colocamos por acá. Ok, miren, si ustedes se fijan bien aquí, nosotros tenemos algo, ¿sí? Que tiene, miren esto, una curvatura, ¿ok? Entonces, como les decía, nosotros debemos respetar en nuestras varillas, sea a 135 grados, sea a 180 grados, o sea a 90 grados, el doblez. Nosotros vamos a respetar algo aquí adentro que es el diámetro interno de doblez. Ok, aquí por ejemplo, esto aquí tiene un diámetro y un diámetro que se debe respetar, ok. ¿Sí? Y a veces esto no se controla o se pasa por alto. Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en este sector, si este diámetro es muy pequeño, va a generar unas fisuras y va a dañar su varilla. Al menos si estamos en zonas sísmicas. Ya vamos a ver qué pasa con la cantidad de sismo, la cantidad en la zona donde ustedes se encuentren, en el país que se encuentren, ¿sí? Y aunque no tuviera un grado alto de sismicidad, esta varilla ya no queda lo mismo, ya queda fisurada, miren por aquí, y dañada. Entonces está normado y tenemos un rango que se ha ensayado que al momento de doblar con ese diámetro, ¿sí? Y después se ensaya la varilla, mantiene sus propiedades intactas o en porcentajes muy altos, al 90-99% de su capacidad inicial, ¿ok? Pero si ese diámetro es muy pequeño, estamos dañando completamente, estamos echando a perder nuestro material, nuestra varilla, ¿sí? En estribos, en acero longitudinal, en todo el refuerzo de nuestras estructuras, ¿ok? Regresemos acá. Ya, esa es la primera parte, miren, ya está programado la longitud. Además aquí ustedes tienen una longitud, ¿sí? Por acá está un poco distorsionado, pero aquí tienen, miren, una longitud que ya está cortado y en la máquina, al inicio se programó esa longitud, este radio de curvatura, este ángulo aquí, 45 grados por ejemplo, aquí, para doblar, ¿sí? De esta manera, ok, continuemos por acá, vamos acá, ok, ahora, por ejemplo también tengo una espiral, ¿sí? Los estribos, que son los elementos estructurales que amarran a la columna, ¿sí? También tenemos una presentación que es tipo Suncho, entonces lo encontré por aquí, vamos de una vez para que vean. Suncho o espiral, ¿sí? Miren, viene el acero, rota ya con un radio o con un diámetro, depende de lo que ustedes necesiten, y el espaciamiento también. El espaciamiento en obra se ajusta al espaciamiento real porque se puede extender o acortar como si fuera un resorte, ¿verdad? Ok, continuando. Ahora miren acá, tengo este otro ejemplo.
llegas a esa posición. Una dobladora prácticamente artesanal en obra que hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren aquí. Si esto va a doblar de esta forma, esta es la varilla y va a doblar hacia acá. Entonces miren, el diámetro interno prácticamente es un poco más o a lo mejor el mismo diámetro de mi varilla, ¿sí? Ya vamos a darnos cuenta que no es ese diámetro, este es un diámetro un poco mayor y miren a veces lo que tenemos, esto podría ocasionar daño aquí, de hecho va a ocasionar al momento de doblar esa varilla, ya no va a servir y se va a colocar así, defectuosa, ¿ok? Hay que tener cierto cuidado y a lo mejor alguien dice, no, mi personal tiene la suficiente experiencia y le va a rotar y le va a dar ese diámetro mínimo. Puede ser un poco más, no hay problema, pero menos de eso no puede ser. El diámetro menos al normativo no puede ser, ¿sí? El diámetro de doblado. Entonces miren, viene aquí, coloca una cinta aquí, han querido probar esto y darle un diámetro de acuerdo a la norma, ¿sí? Pero no es lo más adecuado, porque miren, aquí al momento que gira esto, por aquí se va fisurando. Depende si le atinó con el diámetro a buena hora, pero en ocasiones esa distancia es buena, la distancia que toma aquí. ¿Sí? Miren, por ejemplo, por una parte es buena esta distancia, les decía. Ahí, miren. Regresemos un poco, ahí. Entonces se tiene algo de cuidado, pero eso no pasa siempre. Hay que tener cuidado y hay que supervisar también esto. Todas las actividades de la construcción son importantes y no se puede descuidar ni una de ellas. Entonces el tubo que va a llegar solo llega hasta aquí y va a doblar, ¿sí? Alguien a lo mejor no tuvo ese cuidado y no revisa ni esta distancia y este tubo lo envía hasta acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al momento de rotar voy a tener este radio, pero si lo coloco aquí voy a tener este radio o este radio, miren, y va a aumentar. Tiene aquí, pueden variar esto y un solo punto de apoyo, que no es tanto lo ideal, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver que sí podemos tener en obra algo mucho más seguro, más acorde a la normativa, ¿ok? Aquí se han hecho se han calibrado aquí para verificar el diámetro interno, miren, de doblez y ver si coincide, si tiene el mismo diámetro y poder continuar con su fabricación. Entonces es excelente porque con la herramienta que tienen están un poco limitados, pero tratan de buscar y cumplir con el diámetro interno. Este diámetro es el diámetro interno que debe de cumplir en su doblado, al momento de doblar o de figurar el acero estructural. Ahí. Ok, vamos por acá. Y tenemos otro caso. Este, por ejemplo, miren. Es una pequeña máquina, ¿sí?, que puede estar en obra. No necesito un equipo especializado, pero debo cumplir con ciertos datos de la norma mismo, limitantes que tenemos, que son los siguientes. Miren. Está perfecto, ¿sí? No le da un solo punto de apoyo, ¿sí? Un solo punto de apoyo como el otro caso que era una varilla, sino ya tenemos aquí, miren, aquí tenemos un pin, ¿sí? Y esto va a rotar y aquí ya tenemos formado el diámetro. Entonces, pase lo que pase, yo aquí ni siquiera voy a insertar un tubo porque puede cambiar esa distancia, pero miren lo que tengo acá, ¿sí? Y este es el brazo que va a ejecutar una fuerza para realizar este doblez y vamos a ver cómo funciona. Entonces miren aquí, ¿sí? Miren, deben verificar a su personal. ¿Por qué? ¿Sí? Puede tener la experiencia que sea, pero si no sabe o no tiene un adecuado entrenamiento para utilizar estos equipos, algo podría fallar por ahí. Las distancias, miren, aquí ya tenemos esto acá
y todo tiene un radio aquí, un diámetro, ¿sí? Todo esto cumple con un diámetro mínimo, ¿ok? Si es un poquito más no hay problema, pero menos no puede ser, ¿ok? Listo, entonces esto ya podemos enviar por acá. Ahí, ¿ok? Listo, entonces hay algunas cositas, se ha ido normando y entonces vienen las normativas. Las normativas siempre van cambiando, van mejorando, van actualizándose. Y así seguiremos pasando y seguirán apareciendo nuevas normativas en años posteriores, ¿ok? Entonces miren aquí, por ejemplo el ACI, ¿sí? Que manejamos la mayoría de los países de Sudamérica, por ejemplo el 318 del 63, imaginen aquí, si pueden ver apenas tenemos, está en sus primeros años, 148 páginas, ¿sí? No tiene tanta profundidad ni tanto detalle en normal algunas de las cosas, ¿sí? Luego, miren la diferencia, ahora con el ACI 318, el 25 del presente año, 702 páginas, imagínense. Entonces ustedes ya se ponen a pensar y dicen, ok, hay cosas que van mejorando, no me puedo quedar yo con estos códigos del pasado, sino ir evolucionando constantemente, utilizando y actualizándome, ¿ok? Y aquí viene la parte que yo les decía, por ejemplo, de los sismos, las zonas sísmicas. Vamos a hacer por acá un duplicado, aquí, ¿ok? Entonces nosotros estamos acá, ¿sí? Sudamérica, y nosotros tenemos nuestra placa sudamericana, ¿ok? Todo esto, y la placa de Nazca, que es la mayor influencia sísmica, aunque tenemos también por acá la placa de Cocos, la del Caribe, ¿sí? Esto generalmente es lo que abarca a nuestros países, los que estamos aquí, ¿ok? La peligrosidad sísmica por la fricción que tienen estas placas, están en constante movimiento, 5, 6, 7 centímetros al año están moviéndose. La placa de Nazca, por su espesor menor, está introduciéndose por la parte inferior y levantando esta placa, ¿sí? Está moviéndose y esta fricción va liberando constantemente energía. Es preferible que se libere constantemente la energía a que tenga acumulado una energía y llegue después de unos 80, 90 o 100 años y libere gran cantidad de energía, ¿ok? Vamos acá, entonces miren, por aquí estamos nosotros, vean, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ¿sí? Bolivia, entonces todos nuestros países de interés están por esta zona, ¿ok? Pasaría lo contrario si estuviera en esta zona, miren, no estoy tan cerca, a pesar de que internamente también tenemos, sí, fallas internas, fallas de menor magnitud, pero existen en la parte interna, en esta zona, por ejemplo, ¿sí? Imagínense que están en un elemento sólido, y no están en los bordes es donde se genera la mayor fricción y los sismos más fuertes, ¿ok? Miren todo esto, el Pacífico, ¿sí? La placa del Pacífico, todas las placas tectónicas, ¿ok? Entonces ya tenemos una breve idea para nuestra parte de dibujo estructural. ¿A qué nos referimos cuando hay zonas sísmicas y no sísmicas? Y esto lo vamos a ver con más detalle por acá, ¿sí? Lo que ya vimos de manera global está aquí. Ahora vamos del mundo y nos concentramos en nuestra zona, ¿sí? En Sudamérica. ¿Y qué pasa aquí? Miren. Entonces aquí tenemos, ¿sí? El peligro sísmico que nosotros tenemos desde la zona roja, que es la más crítica, bajando la intensidad de color. Entonces miren toda esta parte que bajamos. Primero empezamos por acá con Venezuela, que está aquí, ¿sí? Tiene esta zona verde, ¿sí? Una probabilidad de sismos un poco menores, mucho más bajos, y estos son los dos países. Por ejemplo, Venezuela también tiene un buen porcentaje, ¿sí? De tener baja intensidad, pero no pasa lo mismo con los países costeros del Pacífico. Por ejemplo, Colombia, todo este sector, miren, ¿sí? Tiene una pequeña parte al este, Ecuador también una pequeña parte al este, y Perú también, ¿sí? Donde las zonas tienen menor intensidad sísmica, menor fuerza sísmica. Para las personas que van a estar haciendo el cálculo estructural, todo esto, ¿sí? Sus planos estructurales van a tener ciertos detalles que no van a exigir tanto en esas zonas, por ejemplo, como si fuera en una zona roja de por acá, donde los sismos son mucho más fuertes. Miren acá, o acá en Ecuador también, o si continuamos subiendo en Colombia, miren, Colombia, Ecuador, Perú, ¿sí? Y al otro lado
Venezuela, por acá continuando pegados en los límites, por acá Bolivia, ¿sí? Ok, entonces hasta ahí ya tenemos una breve idea de lo que estamos hablando aquí. Y entramos a nuestros países, por ejemplo, Bolivia, ¿sí? Bolivia tiene su norma boliviana a la 732, 500 y miren, aquí yo tengo dimensiones y pesos nominales. ¿Y por qué estamos viendo esto? ¿Por qué? Yo les decía al inicio de la clase, miren, lo de los aceros. Ya vamos a empezar a colocar aceros de refuerzo y es importante conocer, ¿sí?, por lo menos de manera superficial y estar al tanto de esto para después ya profundizar más en el tema, ¿ok? Entonces regresamos acá y empezamos por acá con Bolivia. Tiene sus barras y entonces depende del país donde esté. A veces hay varillas o barras, ¿sí?, que no siempre tienen el mismo diámetro, por ejemplo, de país a país, o no es comercial, mejor, ¿sí? No es comercial. Acá que tenemos, miren, diámetros nominales, el diámetro 6, 8, 9.5, 12, 16, 20, 25 y 32. Ojo, acordarás, ¿sí? Entonces estas son barras de sección circular. Todas estas barras de refuerzo son de sección circular. Tienen por aquí un pequeño resalte para la adherencia de nuestra varilla al hormigón, ¿sí? Son de sección circular, tienen un fin. El uso que se le da, miren, estructuras de concreto, viviendas, edificios, puentes, represas, canales de irrigación, etcétera, ¿ok? Y la norma que utilizamos aquí en Bolivia, ¿cuál es? La NB 732, grados 500. Aquí he colocado también la fuente, de pronto necesitan revisar o profundizar. Algunas de estas son de casas comerciales que se encargan de distribuir estos productos a su país, a sus obras, ¿ok? Más acá tenemos el diámetro de doblado, ¿ok? Miren, por ejemplo, aquí tenemos diámetro de doblado. ¿Y de qué depende en este caso en Bolivia? Miren, por ejemplo, para una varilla de 9.5 milímetros dice 3.5D. ¿Pero a qué se refiere? Entonces, ya por ahí están unos dibujos mejores, pero si mi varilla viene por aquí y va a doblar algo de esto, ya les adelanté, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí 9.5, ¿sí?, yo multiplico 3.5, esto de aquí a acá, el diámetro de esto, ¿sí?, de a qué va a ser igual a 3.5 veces el diámetro de la varilla, y esto es igual a 33.3 milímetros. Entonces imagínense, vean, la proporción de 9.5 a 33, ¿sí?, para que ustedes ya de entrada van descartando que este caso que teníamos por acá, o usarlo con mucho cuidado, este caso, miren. Entonces, si esto es 9, que podría ser este incluso 9, esto de aquí no es 33, ¿sí? A lo mucho será 12, a lo mucho, ¿sí? En la proporción que estamos viendo en el gráfico, ¿ok? Regresamos acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener y tener presente, ¿sí? Para nuestros amigos, nuestros alumnos que están viéndonos desde Bolivia. Entonces, en sus planos, en los detalles que yo voy a hacer, no voy a avanzar a hacer para todos los países, pero cuando estemos utilizando alguna parte de estos, ustedes ya saben a dónde ir para sus referencias y para poder realizar. De ahí el proceso de dibujo de planos va a ser el mismo, vamos a aprender todos. Algunos a lo mejor en tareas unos tendrán que utilizar otro diámetro, un diámetro mayor, un diámetro un poco menor, ligeramente menor, pero por ahí van, son muy similares, ¿ok? Si hablo de Ecuador, por ejemplo, no tenemos la varilla 9.5, sino 10, 12, 14, miren, aquí nos faltaría una varilla de 14, tiene la de 12, la de 16 sí tenemos, ¿sí? La de 18 no la tienen, 20, 25, ¿sí? Entonces, y la de 32. Hay algunos, por ejemplo, en este caso en Bolivia no tienen unos diámetros, o nosotros no tenemos esos diámetros, ¿sí? Y aquí tiene el corrugado que yo les decía. En este caso, en esta casa comercial, por ejemplo, está el logo, el fabricante, ¿sí?, la norma y el límite de fluencia. Por ejemplo, aquí sería 500, que vendría a ser como 5000 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 500 megapascales. S aquí es soldable y 12 es el diámetro en milímetros de esa varilla. Entonces ustedes no podían tampoco comprar una varilla
que no tenga por lo menos identificado eso. ¿Por qué? Esa comercial va a tener una norma, y dentro de esa norma de su país que va a estar vigente, va a cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Si yo me encuentro una varilla o una barra que no tiene nada, a duras penas tiene un nombre y no puedo identificarle a quién reclamo ese tipo de varilla, ¿sí? El hecho de ser una varilla no me garantiza de que cumpla con todas las propiedades que se exige, locales o internacionales, ¿sí? Continuamos por acá, seguimos. Entonces mire, aquí está un dibujo mucho mejor, ¿sí? Aquí está el diámetro del pino, el diámetro aquí, diámetro de la barra. Este de aquí es el que nosotros tenemos acá, y aquí ya tienen ustedes, si van a hacer un deber y ustedes están viendo desde Bolivia, dicen, ok, esa es mi tabla, entonces utilizo 6, 8, 10, necesito para una varilla de 16, digo, ok, miren, ya tengo el peso, la masa. ¿Por qué? Porque más adelante yo necesito planillar, es decir, necesito el acero y cuánto pesa. Yo voy a decir, a lo mejor en mi obra necesito 25.000 kilogramos de acero, ¿sí? Pero ¿de dónde sale? De esto, ¿sí? De tener un peso unitario, y luego eso multiplicar por la cantidad de acero que yo tenga, por la longitud que yo tenga, para tener el peso total de mi proyecto, ¿sí? Además de eso, aquí está correcto, miren, esta es la forma correcta, ¿sí? Con el diámetro, miren la proporción que tiene, ¿sí? Algo que obedece a la norma con relación a la varilla, ¿sí? O a la barra, ¿ok? Si ven, si miran la proporción que tiene. Entonces, continuando por acá, aquí tenemos, miren, 25 milímetros, aquí está el diámetro esto es pino o también mandril, es esto, pino o mandril, ok, y cumple un diámetro. Y miren, acá está clasificándole, ¿por qué? Por diámetro. Dice, para varilla menor a 8 milímetros, ok, tenemos 25 milímetros el pino o mandril. Para varilla que esté entre 8 y 16 es 3.5 veces el diámetro de la varilla. Para varilla que esté entre 16 y 25 es 5 veces el diámetro de la varilla. Y para varillas mayores a 25 es 7 veces el diámetro de la varilla, ok. Y eso tener en cuenta, ¿sí? Vamos con Ecuador. Ok, miren aquí, nosotros tenemos el doblado de nuestra varilla, miren. Entonces esta parte de aquí no puede presentar agrietamiento, miren. Y aquí tenemos un resalte que es bastante bueno. De hecho, se recomienda que este resalte, ¿sí?, coincida con la cara externa más traccionada al momento de doblar. Es decir, no por aquí, sino por acá, ok. La parte exterior del doblado. Y aquí también tenemos, miren, aquí tenemos así, por ejemplo, para diámetros menores a 18, 3 diámetros de la varilla. Veamos acá, menores a 18, si comparamos con Bolivia, por ejemplo, estaríamos por aquí, de 16, aquí está clasificado de 8 a 16. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, si estamos en Ecuador, el diámetro mínimo es 10 milímetros, pero se van a dar cuenta y dicen, ok, yo en Perú o en Bolivia a veces, en Venezuela, yo puedo utilizar otros diámetros dependiendo del proyecto donde esté. Todo está normado, tienen sus normas locales, entonces a eso es a lo que debemos regirnos. Miren, 3.5, y ahí empiezan las variaciones. ¿Sí? Entonces en los trabajos, en los deberes, ustedes dicen, ok, bueno, como yo estoy viendo desde Bolivia, voy a hacer con esto lo que me corresponde a mi país, y en el deber no todos van a tener lo mismo. Yo verifico, como tengo el formulario de inscripción y ahí me aparece estudiante de Bolivia, de Ecuador, de Perú, entonces preferible ocupen lo que les corresponde, ¿sí? Y si no está, pueden adaptarse, también es importante. Estamos en la parte de Sudamérica, hoy o mañana yo puedo estar trabajando tranquilamente en Colombia, tranquilamente en Perú, tranquilamente en Ecuador, y entonces es necesario conocer por lo menos de manera general la parte normativa, y ya cuando esté ahí en el proyecto profundizar esa normativa, ¿ok? Pero no puedo tampoco estar perdido de mi realidad local, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos estos diámetros. También está dividido en sectores, por ejemplo, desde el 18 hasta el 25, el calibre o el diámetro de la varilla, 4 diámetros de la varilla, ¿ok? De 25 a 36, 6 diámetros de la varilla. Y diámetros mayores a 36 milímetros,
8 diámetros de la varilla, ¿ok? Y aquí tenemos nuestras varillas comerciales. En Ecuador se tiene 8, 10, que ya esto estructuralmente ya prácticamente no vamos a utilizar. 10 utilizaríamos para estribos. Y a partir del 12 utilizaríamos para varilla longitudinal, ¿ok? De ahí hacia abajo. Aquí también tenemos el peso. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Porque yo necesito hacer estos cálculos. Por ejemplo, en la tarea que ustedes van a tener, esta es la clase 7, entonces vamos a tener una tarea 7 guión A, pongámosle primera parte. De pronto más abajo se me ocurre otra tarea, ¿ya? Entonces 8, 10, 12. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a calcular todo esto, ¿sí? Partiendo del área pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verificar esto de aquí. A lo mejor hay un diámetro que yo no tengo y digo, bueno, no tengo ese diámetro, pero verifico o calculo porque no dispongo de ese dato. Entonces me voy 3.14 que multiplica el diámetro, que sería 16, 1.6, o directamente vamos a hacerle en metros, ¿ya? 0.016 al cuadrado sobre 4. Esto es el área, ok. Pero yo tengo un dato importantísimo, que es el peso unitario, el peso específico del acero. Esto es importantísimo para ustedes en esta etapa de dibujo. 7850 kilogramos por metro cúbico. Con este valor vamos a trabajar nosotros, ok. Pero también yo sé que este gamma es igual a un peso sobre un volumen, ok. Y esto me va a servir para obtener el peso que tengo acá en kilogramos por metro. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer ¿por qué dice para un metro? Porque esta es una barra o una varilla de L igual a un metro. Entonces ya tengo el área y la longitud. Entonces el volumen va a ser igual a un metro por, ¿cuánto tengo acá? 0.016 al cuadrado por 3.14 dividido por 4. Ok, tengo aquí 0.3020096 ¿qué? Metros cúbicos. Ese es el volumen de esta barra. Entonces, si de aquí yo despejo el peso que tengo, que es igual al peso unitario por el volumen, es decir, 7850 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a el volumen 0.30296, y este peso va a ser igual, ¿sí?, a 1.5775, ok, kilogramos. ¿Pero por qué? Por metro. ¿Y por qué por metro? Porque hice para un metro de longitud, ok. Y también aquí nosotros tenemos calcular, por ejemplo, aquí ustedes dirán, pero es que esto está en metros cúbicos y esto está en metros cúbicos, se va el metro cúbico y se va el metro cúbico y me queda en kilogramo. Pero yo sé que hice para un metro lineal, entonces yo coloco sobre un metro lineal, porque si necesito para 2, multiplico por 2 metros y voy a tener. Y este valor verifico y digo, ok, 1.578, 1.5775, ok, está bien. Yo redondeo solo con 3 cifras y digo 1.578 y estamos ok, ¿ya? Esta tarea, sí, vamos a revisar en una hojita de Excel o manualmente, lo pueden hacer para todos los diámetros. Para todos los diámetros, ¿sí? ¿De dónde? De su país, ok. Ya. Miren aquí, por ejemplo, ya en esta distribuidora, por ejemplo, ya les dice, ya les indica en su catálogo, en sus páginas web, dice, esta es la manera correcta de doblar que el resalte
venga aquí justo en la loma de la parte más traccionada al momento de doblar. No lateralmente. ¿Por qué? Porque miren aquí, es como que si este resalte ya le está dando la forma por donde debería ir fallando. Y posiblemente aquí ya se induzca una falla, miren, y no tiene nada que le proteja aquí arriba. Esto es como si fuera un lazo de protección aquí, un resalte adicional que le va a proteger, como recomendación únicamente, ¿ok? Ya ustedes se van a dar cuenta, dice, yo he doblado la cantidad de varillas, no puedo estar girando y doblando, pero son recomendaciones adicionales que las podrían implementar, ¿sí? Y tenemos también, bueno, esto ya lo teníamos por arriba, pero aparte de eso tenemos de la norma, parte de la casa comercial. La norma también ya me coloca, en este caso la INEM 2167, ¿sí? Para varillas de menores a 18, de 18 a 25, de 25 a 36 y de 36 hacia arriba, ¿ok? Entonces tenemos 3 diámetros, 4 diámetros, 6 diámetros y 8 diámetros. El diámetro de doblado crece conforme crece el diámetro de la varilla, de la barra, ¿sí? Aquí tenemos también los resaltes, esos corrugados que ustedes le ven en la varilla, ¿sí? Todo esto está normado, solo es de manera informativa, no se preocupen que tienen que revisar ni tampoco memorizar, ¿sí? Pero sí es importante que sepan de dónde proviene. Y además aquí está un valor importante, miren lo que les decía, vamos a considerar una densidad del acero de 7850 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ok? Para este caso de los pesos. Luego, aquí tenemos lo que les decía, los resaltes de las varillas pueden ser de forma perpendicular, ¿ok? O también pueden ser inclinados, y a la vez también puede tener el resalte, y este resalte puede tener hacia afuera o puede tenerlo hacia adentro, miren como acá, ¿sí? Es una ranura, en lugar de ser un resalte va a ser una ranura de la varilla, ¿sí? Y va a tener una distancia, y eso ¿dónde está? Está acá, también está normado, el diámetro nominal, máximo, el mínimo, y los resaltes, miren, el E máximo, el H promedio, el H máximo, para todo tenemos normado, todo debe estar completamente normado, y esto más bien la casa comercial es la que debe respetar y seguir esas normas, y tener su certificado de cumplimiento de las normas, ¿ya? Ok, aquí también tenemos algo adicional que podemos incluir, ¿sí? Ya para la parte de armados, a donde vamos a entrar ya, creo que en la próxima clase, en esta seguramente no, pero ya vamos a dejar explicando, es un poco teoría, ¿sí? Perdón. La longitud, miren la longitud de aquí, LN de una viga, por ejemplo, dice tiene que ser mayor a 4D, ¿sí? Ya está normado. Si yo tengo una distancia muy pequeña, voy a generar por acá rótulas plásticas, y aquí hay una zona donde yo puedo traslapar, pero en este vano exclusivo, si tuviera distancias tan pequeñas, a lo mejor no puedo hacer eso. Son recomendaciones, pero si el cálculo estructural me dice que ahí está, si tiene una zona crítica esforzada, yo no voy a colocar un traslape en esa zona, ¿ok? Entonces, por dar un ejemplo, si esta viga es de 40 centímetros, sería 40 por 4, sería esta longitud para este ejemplo, debe ser esta L mayor o igual a 1.60, no menos de eso, ¿sí? Ya en un caso extremo que mismo necesite colocar, no puedo colocar tan cerca yo tampoco las columnas, ¿ok? Además de eso, tengo limitado aquí el B, el ancho, ¿sí? El ancho mínimo debe ser 25 milímetros o 0.3H, ¿sí? Respetando siempre la mayor de las dos, ¿ok? Puede darme 25 o puede darme 0.3H. Por ejemplo, si esto es 40, en el mismo ejemplo, ¿qué sería? 0.30 por 0.40, ¿sí? El 30% de 0.40, ¿ok? 0.12, por ejemplo, me dice 12 centímetros, entonces esto estaría mal, si no, selecciono esta que sería 25 centímetros, ¿ok? Y vamos dando algunas notitas adicionales, normativas. Seguimos aquí, le puse una banderita aquí arriba para que sepan si a qué país le estamos haciendo referencia, ¿ok?
Y también por acá está la fuente, en este caso la NEC 2015. Las normas también, por ejemplo, ya estamos por sacar ya la 2000, era de salir la NEC 24, pero sí, posiblemente sea NEC 25, aunque estamos ya finalizando el año, seguramente tal vez sea NEC 2026, pero está cerca, bastante cerca, ya se tienen los borradores de esta normativa y dejaría de estar vigente la NEC 2015 para pasar a la nueva norma, ¿ok? Lo mismo ocurre en Colombia, por ejemplo, ahí creo que estamos con la AIS, la 124, ¿sí? Esa también ya está más cerca todavía, creo que va a salir mucho más rápido que la NEC porque ya solo faltan unas cuantas firmas, o ya salió o está en días de salir, ¿ok? Esa es la AIS 100-24, ya la NSR 2010 dejaría de estar en vigencia. Vamos con esto, la parte de vigas, por ejemplo. Sí, ¿por qué les indico? Porque ya estamos entrando en eso. Si yo voy a dibujar, necesito conocer algunos parámetros normativos mínimos. Me van a dar a mí para el dibujo, va a decir, dibuja estas varillas, dibuja las otras, pero no me van a indicar todo absolutamente. Entonces yo necesito también conocer la normativa para dibujar y por lo menos cumplir con lo mínimo, ¿sí? Si me dicen coloque cada 8 centímetros, pero yo sé que en la norma me dice los estribos, por ejemplo, me dice cada 8, pero la norma me dice cada 6, entonces rige el normativo. Porque en estribos, si el menor espaciamiento es el más crítico, ¿okay? Y miren, dice el espaciamiento máximo del refuerzo no puede exceder, ¿en qué zonas? En estas zonas traslapadas de D sobre 4 o 100 que está aquí. Entonces, si seguimos con el ejemplo de los 40 centímetros, sería D sobre 4, 10, pero me está diciendo D, no H. Ojo, aquí también a veces, por simplificar mucho el trabajo, le disfrazamos de H a D, y D en realidad es la altura desde la fibra, hasta el centro o centroide de la varilla de la fibra más traccionada, opuesto, o si es un paquete de varillas lo mismo. Entonces aquí, ¿qué tendré? D, vamos a hacer aquí, D va a ser igual, coloquemos unos datos adicionales a esto, pongámosle 1.4 o 14 milímetros, al estribo coloquemos por aquí 10 milímetros, el phi y este phi, ok, H, y el recubrimiento coloquemos por acá rec igual a 40 milímetros, ¿ya? Ok, entonces D a qué va a ser igual, D va a ser igual a H, a 40, menos el recubrimiento libre 40, que sería 0. A ver, estamos en centímetros, no mezclemos unidades, menos 4 centímetros y menos 1 centímetro del estribo y menos al centroide de la distancia sería la varilla longitudinal sobre 2, menos 1.4 sobre 2. Entonces tenemos D igual. Y yo coloco y digo, ok, 40 menos 4 menos 1 y menos 0.7. 34.3. 34.3 centímetros, ok. Eso es D. Pero la norma que me dice D sobre 4, que sería igual a ¿cuánto? Esto dividido para 4. 8.6. No voy a colocar con tantos. A dividirle al centímetro en partes más pequeñas. D sobre 4, simplemente 8, o ya aproximado a 5 centímetros si quiero hacer múltiplos de 5, pero no más, no puede subir, no puede ser mayor. Esto ya es lo máximo, ya no se puede aumentar ese espaciamiento, disminuir sí. Entonces yo digo 8 o 10, ¿cuál escojo? El menor de los dos, 10 centímetros o 100 milímetros. Entonces este no, este sí, 8 o 5, ya uno de los dos, cualquiera puede ser. Si ustedes dicen, ok, pero yo en mi obra no quiero tener múltiplos de centímetros, sino de 5 en 5, entonces bájense al 5. Perfecto, entonces nos dice, estos traslapes siempre van a ser colocados de aquí hacia acá. De la zona 2H, esta zona, prohibido ingresar aquí, ¿sí? Con traslapes o en el nudo tampoco, sino de aquí hacia el centro, en la zona no confinada. Y ojo, digo aquí siempre que estas vigas no vayan a generar rótulas plásticas en el momento de hacer el cálculo estructural, o
¿sí? Que estén concentrados momentos en esa zona. Entonces ahí, cuando las distancias son muy pequeñas, si no sé nada de eso, estoy solo dibujando y no sé de cálculo, preferible ahí no le coloco en esas vigas que están, en esas columnas que están muy cerca, cuando las vigas son cortas, ¿sí? Ahí generamos concentración de esfuerzos, de momentos cortantes. Ya, entonces nos da algunas indicaciones. Aquí en Ecuador nos dice, ok, vamos a traslapes, dice, de paso los traslapes vamos a utilizar 60 diámetros de la varilla y 40 diámetros de la varilla. Esto en zonas sin sismo o no sísmicas, y esto en zonas sísmicas. O sea, zonas sísmicas, ¿sí? Esta parte del oriente, o también hablando de Bolivia, también la parte menos esforzada, se podría colocar 40 veces el diámetro de la varilla, ¿ok? Pero acá no. Colombia, Ecuador, Perú, nos mantenemos en 60 diámetros de la varilla. En ningún caso se podrá traslapar más del 50% del refuerzo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo tengo una cadena o una viga con 4 varillas, ¿sí? Entonces 2 varillas es igual al 50%. Entonces solo puedo traslapar 2 varillas y las otras 2 en otra zona, ¿sí? Y entonces yo tengo un traslape aquí y otro traslape aquí, ¿ok? Y esta va continua. Y seguramente acá tengo un traslape. Entonces aquí yo tengo un traslape. ¿Ok? Y acá tengo otro traslape. Puede ser en otro vano, o también dice la distancia entre traslapes alternos debe ser mayor que 30 veces el diámetro de la varilla. Entonces la distancia, digo por acá la distancia desde este traslape hasta el otro traslape, ¿sí? L debe ser mayor a 30 veces el diámetro de la varilla. Ejemplo, 30 por 1.4 para esta varilla que sería de phi igual a 14 milímetros. ¿Por qué por 1.4? Porque voy a sacar en centímetros. Entonces 30, digo, perfecto, 30 por 1.4 son 42 centímetros. 42 centímetros. Y ahí viene ya el estandarizar. Yo en todo lo que es planos voy a estandarizar o bien a 10 o bien a 20 centímetros ya de plano, ¿sí? Para no acumularme de tantas marcas, de tantos nombres. Por ejemplo, tengo un grupo de varillas, tengo una varilla tipo C y otra varilla también tipo C y otra varilla, ¿sí? Y esta resulta que tiene 1.42 y esta tiene 1.43 y esta tiene 1.44. Entonces todo esto yo puedo hacer un grupo en múltiplos de 10 y decir que todas estas tienen 1.50. Y en lugar de tener 3 diferentes marcas, ¿sí? O nombres de varillas diferentes, voy a hacer en un solo grupo de 1.50. Siempre que se pueda, obviamente. Si ya tengo una viga y estoy al límite, al borde, no puedo redondear. Ya no tengo a dónde redondear. Pero si es algo interno, por ejemplo un traslape, por ejemplo un refuerzo interno, yo le puedo redondear. A lo que no puedo redondear es a una barra longitudinal que sea menor a la longitud comercial. Por ejemplo, aquí miren, ¿a qué me refiero? Ya vamos a ver que un corte de una viga es algo así, y así estoy viendo en corte. Entonces yo por aquí voy a tener, por ejemplo, un volado y acá otro volado. Entonces esta varilla de aquí a acá, esta, ¿sí? Esta no podría yo redondear o aproximar. Si no redondear o aproximar. ¿Por qué? Porque ya estoy con los recubrimientos a tope. Si yo aproximo me salgo de aquí. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, un refuerzo interno que yo tenga por aquí, miren, o un refuerzo que tenga aquí abajo. Entonces aquí no pasa nada si esto aumenta 5 o 2 centímetros aquí. Y a este tampoco le va a pasar nada si aumento un poquito más aquí, ¿sí? Porque tengo espacio yo. ¿Ok? Entonces eso, tener en cuenta. Sigamos con Ecuador. Ya, entonces la ubicación para estribos de confinamiento. Vamos a tener zonas confinadas. Esta distancia desde aquí hasta acá va a ser una distancia 2h, siendo h esta altura. ¿Sí? Ahora si no es D, sino h. Eso sí es h. 2h. Aquí voy a tener, para no complicarme la vida, 2h, zona confinada. Y listo, y ya vamos a ver qué recomendaciones
tenemos para esa zona confinada? Una, que ya vimos, es que no puedo hacer traslapes ahí. Los traslapes solo van aquí, acá. Zona para traslape. ¿Sí? Y a veces en códigos anteriores o en construcciones donde no se tomaba mucha importancia, o los sismos que se aplicaban a la estructura no eran tan altos, generalmente solo soportaba carga viva y muerta y se decía yo no puedo colocar. Antes se tenía esa creencia de no colocar los traslapes en la parte intermedia porque se decía es donde está más traccionado, pero solo al peso propio. Pero cuando ya la estructura se mueve, ¿sí? Viene un sismo, aplica y se esfuerza al máximo de su capacidad, entonces ya no va a estar ahí, ya va a estar cerca de los nudos, las restricciones más altas, ¿ok? Ahí en esas zonas no debo colocar traslapes. Aquí sí podría porque sería una de las menos esforzadas. No quiere decir que no esté esforzado, pero tendría esa capacidad que sería menor. Y también tenemos limitantes. Por algo dice solo traslape el 50%. Por algo dice coloque estribos a una distancia menor también. Entonces todo eso le da una resistencia. Por un lado le corté y tengo un traslape ahí. Pero por otro lado estoy tratando de reforzar esa partecita del traslape. Ok. Ya. Entonces aquí tenemos una nota que dice el primer estribo se colocará a 50 milímetros y el último a una distancia de 2H. Estos son para los estribos en las zonas confinadas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que mi primer estribo, el que viene de aquí de la columna, va a estar de aquí a acá a 5 centímetros y el de acá a 5 centímetros. Ahí tengo mi primer estribo. Y el último, aquí y acá, va a estar a ¿cuánto? A una distancia de 2H. De aquí, 2H. Entonces, ¿qué me queda pendiente? Esta zona de aquí. De aquí hasta acá. Voy a ver qué espaciamiento tengo, ya lo voy a ver más adelante. Pero eso sería. Y tengo esta zona de aquí del centro que todavía no me dice cada cuánto es. ¿Okay? Ya. Entonces, también tenemos las regiones de confinamiento. Cuando la altura de la viga, dice sea de 80 centímetros o 800 milímetros, se colocarán varillas longitudinales adicionales distribuidas en altura. Por ejemplo, yo tengo esta viga y resulta que tiene 1 metro, un H de 1 metro. Entonces esto es más de 80 centímetros. Entonces, ¿qué me dice? Ok, coloca varillas longitudinales adicionales. Les voy a colocar con otro color. ¿Ya? Digo, ok, voy a colocar una aquí y otra acá. ¿Ya? Inicialmente, solo para el ejemplo. Entonces, de aquí a acá, ¿cuánto tendré? Para no hacerla muy larga, sería 1 dividido para 2, aproximadamente alrededor de 50 centímetros. Pero ¿qué me dice aquí? No mayor a 35. Entonces, seguramente yo necesito 2 varillas aquí. ¿Ok? Dejemos este dibujo. Entonces, esto no. Sí. Vamos a dejar ahí. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahí, ok. Esta es una captura. Ya nos falló. Coloquemos aquí mejor 50. Y esta no. Y esta otra que yo sí puedo borrar. Voy a colocarle otra adicional. Aquí y acá. Entonces con una no funcionó. Con 2, ahí sí. ¿Por qué? Porque esto va a ser... Esta distancia va a ser menor a 35 centímetros. ¿Sí? 1 dividido para 3, 33, 33. Entonces sí está, alrededor de ahí estamos. ¿Ok? Ustedes en casa pueden sacar el valor exacto y decir, ok, sí cumplió bien. O acá no cumplió. Entonces, no siempre, si tengo una viga alta, no voy a colocar sin varillas laterales que necesito por norma. Y aquí viene un detalle. De lo que hemos visto, también hay un detalle y una especie de resumen, se podría decir. Miren, aquí 50 quiere decir el primero, 50 el segundo, es decir, 5 centímetros. Y aquí tenemos 2H. ¿Y qué pasa con esta zona? Y esta zona de acá dice, ok, vamos con las flechitas. Dice, tienes estas limitantes. Primero, D sobre 4. Entonces voy y digo, ok, D sobre 4. ¿Cuánto teníamos en D? Teníamos 34.3. Con el mismo ejemplo, ¿ya? 34.3. D sobre 4 es igual a 34.3 sobre 4. Y esto teníamos como 8 centímetros, ¿verdad?
aproximado. ¿Ya? Entonces aquí sería 8 centímetros. Para un ejemplo, 6 diámetros de la varilla. Esta le coloqué 14. Pongamos phi igual a 14 o sí, 14 milímetros para el ejemplo. Entonces sería 6 por 1.4 igual. ¿Cuánto sería? 6 por 1.4. 8.4. 8.4. Entonces también se mantiene en 8. Se mantiene en 8. Y el otro es 20 centímetros, que son 200 milímetros. Entonces de esto selecciono el menor. ¿Cuál es el menor? 8 centímetros. Entonces aquí, desde aquí hasta acá, va a ser estribos cada 8 centímetros. Lo mismo en la otra zona confinada. De aquí a acá, estribos cada 8 centímetros. ¿Ok? Continuamos con la parte central. ¿Qué nos dice? Dice S debe ser menor que D sobre 2. Entonces, D sobre 2 es igual a 34.3 sobre 2. ¿Sí? Y entonces aquí tengo 34.3 dividido para 2, 17.15. 17. Yo puedo redondear a 15. ¿Sí? Y colocar eso. Colocar 15. Entonces, cada 15 centímetros. Ya vamos a ver más adelante una limitante adicional. No se olviden de esta parte. Ya. Listo. Por ahí estamos con las vigas. Eso es la distribución normativa mínima. ¿Okay? Si ustedes están dibujando y les mandan a dibujar, ya les van a dar un diseño y les van a dar las varillas y los estribos que ustedes deben colocar. Pero en caso que no les den o así les den eso, verificar si estoy cumpliendo también con lo mínimo. Esto es lo mínimo. No quiere decir que esto voy a colocar en todos mis proyectos, ¿no? Tengo que tener un cálculo. Sí, aquí a mí me sale 8 centímetros. ¿Y qué tal que el cálculo me dé 5 centímetros? Entonces rige el menor, el normativo, entre el normativo y el del cálculo. Lo mismo tenemos para una columna, ¿ok? En una columna tenemos la distancia L0, donde va a ser, sí, como una zona confinada, ¿ok? También, sino que ahora no es horizontal, está vertical, pero tiene ciertas diferencias. Esta L0 primero es HC. Entonces yo tengo mi columna, por ejemplo, de 40 por 30 centímetros. Entonces yo voy a seleccionar, ¿sí? Mi HC va a ser la altura de mi columna, es decir, el lado más largo, más grande, 40. Entonces aquí yo tendré 40 centímetros. HN sobre 6 es la altura interna desde aquí hasta acá, de la parte del piso inferior hasta el techo, no sobre el techo. Esto sería HN igual, digamos que esto tiene una altura, esta viga tenía 40, digamos que tiene 270, entonces por aquí podría tener 230 o 240. 2.40 metros y la altura total a lo mejor 2.80, ¿ok? Entonces 240 HN sobre 6 será igual a 2.40 sobre 6. Veamos qué pasó. 2.40 dividido para 6, 0.40. 0.40. Entonces aquí es 0.40 metros. Y 45 centímetros. Igual, selecciono la menor, 40. Entonces L0 ha sido 40 centímetros. Ahí en esa altura voy a tener un espaciamiento. ¿Cuál espaciamiento? El que tengo aquí arriba, miren. Pero antes de eso, no se olviden que el primero a 50 y el último arriba también a 50. Eso no le cambia a nadie. Va a ir a 50 milímetros, es decir, a 5 centímetros. Y luego de eso, verifico. 100 centímetros, perdón, 100 milímetros o 6 diámetros de la varilla. Ya teníamos que los 6 diámetros era 8 centímetros. Contra 10 centímetros, ¿cuál selecciono? El menor. Este está mal y este está bien para este caso. Entonces aquí sería estribos cada 8 centímetros. Y aquí arriba también estribos cada 8 centímetros. Vamos con la zona central que tengo. 6 diámetros y 15. ¿Ya? 6 diámetros es igual 8 centímetros y 15 es 15 centímetros. La menor, 8. Entonces, ok, dice, en este caso resultó que en toda la altura yo tengo 8 centímetros, entonces no tengo para qué dividir y decir zona confinada cada tanto. Directo dibujo toda la columna y en toda la altura estribos cada 8. O si quiero redondear a múltiplo de 5, estribos cada 5. Bajo, no subo, sino bajo el espaciamiento. Perdón. ¿Ya? Vamos ahora con el recubrimiento. Recuerden que hablábamos de un recubrimiento donde debe estar esta armadura. ¿Okay?
Y tenemos algunas fuentes, por ejemplo el ACI, el 318-2014 o el 318, el vigente, el último, el 2025. ¿Y qué nos dice? Nos dice respecto de esto. Dice, es un recubrimiento, ¿sí? Para concreto construido en sitio, ¿ok? O es un recubrimiento para hormigón no construido en sitio, ¿sí? O sea, expuesto a la intemperie, perdón, ¿sí? En contacto con el suelo. Entonces hay dos diferencias aquí, que sea en contacto con el suelo y que no sea en contacto con el suelo, ¿ok? Miren acá, elementos construidos en... Aquí está mal, miren, esta parte es preesforzado, este no es preesforzado, es no, ¿sí? No preesforzado para nuestro caso, ¿sí? Tenemos por ejemplo el 08, ¿ok? Hablábamos de códigos al inicio de la clase, decíamos, van cambiando, vamos analizando este caso. Dice, suelo concreto construido primero en sitio, es no preesforzado, ¿sí? Y es el recubrimiento de mis barras o mis varillas de acero, las que estábamos hablando. Entonces, contra el suelo, si ustedes colocan directamente, por ejemplo esto, este es la excavación para su plinto, y este plinto está colocado directo aquí. ¿Por qué le hago esta rugosidad aquí? Porque no tiene un encofrado, ¿sí? Entonces aquí está directo contra el suelo, no está contra una madera, contra un encofrado, está directo, ¿sí? Está construido contra el suelo, ¿sí? Es diferente, acá también es en contacto con el suelo, entonces hay que ver la diferencia. Construido contra el suelo es que yo colé el hormigón, fundí y estuvo contra el suelo, y la otra es en contacto con el suelo, ¿sí? A lo mejor yo coloqué aquí un encofrado de madera y por acá otro, ¿sí? Y fundí eso sería en contacto. Retiro ese encofrado y todo esto es suelo, por acá es suelo y por acá también es suelo, ¿ok? Después tengo este caso, 75 milímetros, perdón, que sería 7.5 centímetros, que todavía se sigue utilizando, ¿sí? O 5 centímetros, ¿sí? Para los otros casos, pero aquí nos coloca una diferencia, dice para diámetros de 19 a 57 y para diámetros menores, por ejemplo del 16, únicamente 40. Para no olvidarme, yo digo, ok, si es el mínimo, entonces yo le digo, ok, a todo esto coloquemos 5 centímetros, suficiente. Pero por ahí alguien dice, no, es que yo quiero optimizar y no quiero desperdiciar nada, quiero ganar la resistencia que me va a dar ese tramito de 1 centímetro de brazo de palanca de mi acero, ¿sí? Y el otro que es no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo, es decir, columnas y vigas de pisos superiores. Y aquí tenemos vigas, losetas y muros. Entonces en muros, cuando la varilla o la barra es menos de 36, vamos a colocar apenas 2 centímetros, que sería 20 milímetros. Y cuando tenemos barras grandes, vamos a colocar 40 milímetros, es decir, 4 centímetros. ¿Okay? Ahora, para los elementos principales, que son vigas, columnas, pedestales, amarres en tracción, cadenas, todo esto, ¿sí? La armadura principal va a tener 4 centímetros. Y esto es lo que nosotros colocamos. En resumen, 4 centímetros arriba en la superficie y en la parte en contacto con el suelo, 7, 5 y 5. 7, 5 cuando no tengo encofrado y 5 cuando tengo encofrado. ¿Ok? Y acá, si ya nos vamos a este lado, sí, aquí está colocado pero no preesforzado. Este sí nos sirve. Es este, pongámosle una X para que recuerden que no es preesforzado, ¿sí? Aquí la tabla es otra. Entonces, vamos aquí. Expuesto contra el suelo, nosotros tenemos dos casos, miren, el de 50 y el de 40 milímetros. Y aquí ya nos da la diferencia de la barra número 43 a la 57 y las menores a la 19, ¿ok? Y lo mismo tenemos aquí abajo, algo similar, para losas, muros, que tenemos 30, 19 y 16. Entonces, como se dan cuenta, ya tenemos una clasificación, ¿sí? Mayor, más grande en esta última actualización. Sí, que muy pocos todavía ya la están utilizando, pero ya deben ir conociendo lo que se viene, lo que vamos ya va a entrar en vigencia, ¿ok? Internacionalmente se podría decir, ¿ya?
Continuamos con nuestros diámetros. Ahora ya tenemos el diámetro de doblado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el ACI también nos dice, ok, nos da el diámetro de doblado, pero lo doblé y no sé la longitud aquí, la longitud que se extiende acá y la longitud que se extiende acá, dependiendo si es a 90 grados, si es a 135 grados o si es a 180 grados en doblez. Entonces tenemos esto. Para 90 grados, el diámetro mínimo, ¿sí? Vamos a tener dos casos, 4 diámetros de la varilla y 6 diámetros. Pero ¿cuál selecciono? Depende del diámetro de la varilla. Si estoy con una varilla de 25, por ejemplo, utilizaré 6 diámetros y me vengo por acá. ¿Sí? Si es a 135, varilla de 10 a 16, 4 diámetros, de 19 a 25, 6 diámetros. ¿Sí? Miren, lo mismo, coloco acá. ¿Sí? Y esta longitud, ¿sí?, es 12 diámetros de la varilla. ¿Sí? Y acá también 6 diámetros de la varilla, esta longitud de acá. Y acá 4 diámetros de la varilla. ¿Se dan cuenta? Disminuye, es decir, exige menos entre más doblez tenga, pero respetando siempre el diámetro interno de doblez. ¿Ok? Esto tenemos aquí para el doblez de nuestras varillas. ¿Ok? Y acá tenemos para las varillas principales. Esto es para los estribos. ¿Sí? Y acá tenemos para la varilla longitudinal, que también se respeta 12 diámetros de la varilla, pero tenemos una clasificación aquí según el diámetro de la varilla longitudinal, que es muy importante. ¿Ok? Entonces todo esto ténganlo presente, que lo vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Vamos con Perú. ¿Ok? Vamos con Perú. ¿Qué pasa? Acá nosotros ya no tenemos varilla de 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tenemos algunas, por ejemplo la de 6 milímetros, la de 8 milímetros, que es cómo se la consigue comercialmente. Luego tenemos la de 3 octavos, 12 milímetros, de media, de 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada y 1 3 octavos. ¿Ok? No hay problema, no tenemos que complicarnos, es lo mismo, sigue teniendo un diámetro, sigue teniendo una longitud comercial, sigue teniendo un peso métrico. Entonces si estoy en Ecuador, digo, a ver, voy a practicar un momento haciendo mis números y calculando. Ahora que estoy en este taller de dibujo, calculo para 3 octavos y digo, ok, tiene el peso nominal que tiene el producto peruano, por ejemplo, ¿ya? Y las normas, tenemos la norma técnica peruana que se aplica, la 341031, la ACTM 615, bueno, aquí tenemos la ACTM 615 o la ACTM 706, ¿ok? Y la norma técnica de edificaciones, la E060 de concreto, hermanos. Entonces de aquí vamos a extraer algunas partecitas. Y ahí está la fuente para que puedan profundizar el tema. Al menos para las personas que están siguiendo dibujo y también cálculo, les va a servir bastante, ¿ok? Lo que ya habíamos visto para Colombia, creo que fue. Entonces ya tenemos lo mismo: fabricante, diámetro, norma y país de origen. ¿Sí? Aquí tenemos ya algo más detallado que es local. Es local. Ya del ACI. Miren, a lo mejor dice, pero esto es ACI. Dice, sí, es perfecto, es ACI, pero ya está identificado en su norma local. Dice, si tenemos así, 12 diámetros. Si tenemos así, a 180 grados, 4 diámetros de la varilla. Y el de 135 está acá, miren, 6 diámetros de la varilla. Y además de eso nos coloca otros tipos de acero. Dice, ok, para que no exista ninguna confusión, voy a colocar aquí más estribos tipo vincha, ¿sí?, de lo que debemos colocar. Y si quiero revisar más a fondo, ahí está la norma E060 de Perú. También el diámetro de doblez. Dice, ok, yo tengo el diámetro de doblez, pero tengo mi varilla. Y a lo mejor dice alguien, pero estoy en milímetros. Estamos ahí viendo en Colombia, en Ecuador. Pero si estoy en Perú, dice, yo tengo la de 3 octavos o la de 1 pulgada. Y digo, ok, me voy acá. Y aquí está perfecto, está mucho más claro. De 1 cuarto a 1 pulgada, 6 diámetros de la varilla. De 1 octavo a 1 3 octavos, 8 diámetros de la varilla. Y de la 1 11 16 a la 2 1 cuarto, 10 diámetros de la varilla. Y aquí tenemos un gráfico que explica también cuál es el diámetro que debe tener. El diámetro interno, ¿a qué se refiere este diámetro mínimo de doblado? ¿Sí? También está el archivo completo en la norma E060. Además de eso, también tenemos norma interna para el recubrimiento. Miren lo que teníamos en el ACI en Ecuador, que era colocado contra el suelo y expuesto a él, que teníamos 75 milímetros. Acá que tenemos
versus 75 milímetros, ¿ok? No se diría que está mal, está adaptado a la realidad local y eso es lo que tiene. Y si él colocó 70 y dice, ok, aquí está mi norma, es nacional, es mi norma local, se respeta y eso prevalece porque es local, ¿ok? También tenemos concreto que está en contacto permanente con el suelo y también se clasifica en dos partes, dice A, B. Dice, ok, acá tenemos una clasificación no solo porque esté en contacto, sino también por el diámetro, dice, ¿ya? De 3/4 y mayores, dice 50. Pero si es 5/8 y menores o hasta malla electrosoldada es 40. Entonces, miren la diferencia de tener claro la normativa local de su propio país. Y así para el resto. Ok. Continuemos, aquí tenemos nuevamente los diámetros de la varilla que ya vimos, básicamente cambia alguna cosita por ahí, pero es lo mismo. Aquí igual, el diámetro, la distancia L, ¿sí? La distancia L del tubo a la trampa. Aquí por ejemplo, miren, está normado y dice, ok, vas a utilizar esto, perfecto. Esta distancia está aquí, ¿sí? En milímetros, dice para doblar los bastones. Si vas a doblar de 3/8, ¿sí? Son 35 milímetros. O son 85 milímetros según sea el caso, si es a 90 o si es a 180 grados el doblez. Ok, lo mismo, elementos a flexión, tenemos lo mismo que hicimos en la anterior, pero aquí ya tenemos otra normativa. Aquí por ejemplo dice, este primer estribo, ¿sí? Debe ser menor a 10 milímetros, no más de 10 centímetros. Ok, y lo mismo la parte interna, la separación vertical, la zona de confinamiento. Es exactamente lo mismo, cambia los valores, se aplica otra fórmula y por eso también son las tareas. Ustedes dicen, ok, vamos ahora con mi parte. Tengo tiempo, entonces analicemos de todos los países y veamos las diferencias o practiquemos esta parte, ok. En Colombia, la norma técnica colombiana, aquí ya utilizan, miren, la ASTM A706. Sí tiene mayor ductilidad, es exclusiva para zonas que son altamente sísmicas. Es preferible utilizar el A706, la ASTM, ¿ok? También tenemos una designación, la varilla número 2 es la de 1/4, la número 3 es la de 3/8. Y dice, ¿pero por qué 2? Miren, es la 2, es 2/8, pero si ustedes colocan 2/8 y simplifican, dice mitad 1, mitad 4, es la de 1/4. Y por eso aquí tenemos 1/4. ¿Ya? Donde no hay como simplificar es 3/8, 4/8 por ejemplo. ¿A qué sería? 4/8 sería, simplifico, 4/1, 4/2 es 1/2 y es la de media que está aquí. Y así, dependiendo, algunas no le comprenden, es por eso. Pero en realidad todas estas son octavos, 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 octavos. O las milimétricas, 8.5m, 9m y 12m. Ok, listo. Otra tabla, la misma varilla, ya les había indicado el símbolo soldable o no soldable. En Venezuela, por ejemplo, tenemos cabillas, ¿sí? Dicen, ah, pero ¿qué es cabillas? Simple, son varillas o barras de refuerzo, es lo mismo, pero son conocidas como cabillas, ¿sí? Tiene su propia norma, lo mismo sus diámetros, lo mismo le indica si en la varilla dice tiene la S o la W. Entonces es un acero al carbono con o sin microaleantes no soldable a temperatura ambiente y la otra es soldable a temperatura ambiente. Y tenemos resistencias, no solo la de 4200, tenemos la de 4000, 4200 y 5000 kilos sobre centímetro cuadrado o 420 megapascales, 400 megapascales o 500 megapascales. ¿Ok? Las varillas, los diámetros del mandril, miren, es un poco más clasificado, depende si es S o es W la varilla y tiene dos grupos. ¿Sí? Dos grupos, S y W, y dentro de esos, si la varilla es 40, es 60 o es 70 los grados. Ok, entonces revisemos eso por favor, y ya para entrar directo a la parte de dibujo, una vez que hemos comprendido esta partecita de aquí. Teníamos solo ese deber, analicen el deber, calculen los pesos y revisen con qué varillas están trabajando, dependiendo del país que nos están viendo. Listo, quedamos ahí y continuamos la siguiente clase. Gracias.